pues entonces ahora que vamos a ver el racionalismo y que ya quedamos en que no se iban a reír de mi plantilla, puesto que me cuesta mucho decidirme por una, pero bueno, esta fue la que más se asemeja a lo que vamos a ver el día de hoy, ¿ok? El racionalismo. Entonces, hoy vamos a ver las escuelas, después vamos a ver los argumentos y el análisis de los argumentos. Más o menos, siempre tenemos el mismo esquema, ¿ok? Vemos primero las escuelas que nos hablan del progreso o el avance de esta corriente filosófica, desde la antigüedad hasta lo moderno, o hasta lo último que haya llegado. Luego vemos qué argumentos son los que están ellos promoviendo o defendiendo, y después hacemos el análisis de esos argumentos, vemos lo que nos parece que está correcto y lo que nos parece que no tiene el más mínimo sentido. ¿Quién me está hablando por teléfono? Espérame. No te preguntas si tenías computadoras para ya mandar los morros a hacer trabajo por otro lado. Vale, gracias. Ok, está bueno. Está bien. Está bien acá. Gracias. Ahí está. Entonces, en el racionalismo vamos a ver una tendencia exactamente inversa a la del racionalismo, perdón, a la del empirismo. ¿Saben? No, a veces nos cuesta un poco distinguir entre el empirismo y el escepticismo, ¿se acuerdan? Que estaban así como que muy semejantes. Eh, También a veces nos cuesta un poco distinguir entre el racionalismo y el idealismo, porque van muy pegados uno del otro. Pero cuando hablamos de racionalismo contra empirismo, ahí no hay broncas, ¿ok? Son diametralmente opuestas. Se contraponen una a la otra de tal forma en la que es imposible confundirlas. Entonces, el que salga mal ahí cuando les pregunte, cuando les pregunte sobre las escuelas del empirismo, perdón, del racionalismo, la diferencia entre el racionalismo y el empirismo, si a alguien se lo toca mal, pues sí le voy a dar un zape, la neta. No es cierto, ya saben que es broma. Bueno, vamos a utilizar esta plantilla que está por aquí para poner el concepto aquí, ¿ok? Ya hablando de la tesis del racionalismo, podemos decir que el racionalismo deja un lugar a la experiencia, pero niega todo, le niega todo valor científico, ¿ok? El problema del empirismo es que le niega todo valor a la experiencia y se mete en un callejón sin salida. Ahí es el problema, porque todo para él es razón. Entonces, si no tienes la razón, si no tienes razón, si no usas la razón, la experiencia pierde, ¿ok? Pierde toda su validez. Y ahorita vamos a ver hasta qué punto son capaces de llegar los racionalistas en este sentido, ¿eh? Son bastante radicales, aunque usted no lo crea, ¿ok? Entonces, la primera escuela que vamos a ver,
vamos a ver solamente dos escuelas para ser más claro, ¿no? Vamos a ver un par de escuelas. Vamos a ver la escuela griega. Ah, caray. Ah, aquí está. Tengo que ponerlo para el frente para que se vea. Ok, la escuela griega y la escuela moderna. Quiero que quede una de cada lado. Ahí está, así. A ver, vamos a hacerlo un poquito más chiquito. Ahí está, miren. Uish, qué chido, ¿eh? Ok, entonces la escuela griega y la escuela moderna. Son las que vamos a ver hoy. Entonces, vamos a empezar con la escuela griega. La escuela griega la vamos a ver en dos escuelas diferentes. ¿Ok? Por un lado tenemos la escuela de Elea y después tenemos la escuela estoica o el estoicismo. ¿De acuerdo? Ustedes, no, pues todavía, bueno, sí, ya vieron a los presocráticos, ¿verdad? ¿O no? Sí. A ver, sí, ya lo tienen a los presocráticos. Muy bien. Pues tenemos algunos filósofos que son de la ciudad de Elea. ¿Se acuerdan de alguno que sea de esa ciudad? ¿De plano, muchachos, no se acuerdan? Sócrates o Platón era de Elea. No, eran de Atenas ellos. Son atenienses, Sócrates, Platón y Aristóteles. Acuérdense que hay filósofos de muchas ciudades, como por ejemplo Anaxímenes de Mileto, Tales de Mileto, Heráclito de Efeso. O sea, esos no son apellidos, son las ciudades en donde ellos vivían, donde ellos nacieron. ¿Ok? Entonces, Elea es una ciudad en Grecia, por ahí en los alrededores de Grecia, y tenemos a Parménides como su máximo representante, ¿ok? Entonces tenemos estas dos escuelas para empezar, el eleatismo y el estoicismo. Vamos a ponerle tal cual, eleatismo y el estoicismo. Luego le voy a poner una imagen aquí para que se vea más chido todo ello. Bueno, empecemos con el eleatismo. ¿Ok? Como les decía, en el eleatismo tenemos a nuestro señor Parménides. Parménides de Elea, que nos viene a decir algunas interesantes cosas sobre la inmovilidad del ser. ¿Ok? Entonces, pues es una teoría muy racionalista, porque él nos dice que el camino de la experiencia solo conduce al error. ¿Ok? Es una frase de Parménides. Entonces, el camino de la experiencia solo conduce al error. No nos va a llevar nunca a la verdad. ¿De acuerdo? Entonces nos dice, solo el sabio, sigue llegando gente. Ok. Solo el sabio, solo la razón conduce al sabio hacia el corazón de la verdad, que forma un hermoso círculo.
y esta frase matadora, bastante matona, por cierto. Me gusta. Aunque es radical, ¿no? Cuando nos dice solo la razón conduce al sabio. Micrófono, chicos. ¿Vas a ir con ella? Micrófonos. Por favor, apaguen sus micrófonos. Solo el corazón del sabio, pero solo la razón conduce al sabio al corazón de la verdad. Eso es lo que nos dice Parménides. Ya es todo, no queda. Creo que eso voy a tener que modificar estos. Está bueno, no importa. Que forma un hermoso círculo. ¿Por qué un círculo? ¿Y por qué hermoso? ¿Qué tienen los griegos con los círculos? ¿Qué les pasa? A ver, chicos, ¿qué creen ustedes? Ustedes que ya vieron presocráticos y filosofía antigua, un poco de filosofía antigua. ¿Por qué dice Parménides, por qué creen que dice Parménides que la razón forma un círculo hermoso? Porque no tiene salidas, profe, ¿no será? Porque vuelves a donde mismo siempre. Vuelves a donde mismo. Ok. Bueno, pues eso es totalmente cierto, pero no para los griegos. La cuestión aquí es que para los griegos el círculo es la forma perfecta. ¿Ok? Por lo que tú dices, ¿no? Porque no tiene salida, porque no tiene límites, porque no tiene principio y no tiene fin. Entonces es la perfección. Es la representación de la perfección. Entonces, de alguna forma, el círculo es como algo divino, ¿no? Se considera algo bello, algo apreciable. Por eso es que la razón forma con la verdad un hermoso círculo. Perfección. ¿De acuerdo? Entonces llega a afirmar el principio de identidad. ¿Okay? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de Hume y Hume, al único principio que le daba validez era el principio de identidad? ¿Se acuerdan de eso? ¿Cuál es el principio de identidad? Este fue creado por Parménides. Y es muy sencillo. ¿Ok? Es muy, muy fácil. Él dice, el ser es y el no ser no es. Ese es el principio de identidad, ¿ok? Lo que es y lo que no es, no es. Y por eso es que este principio es válido también para los empiristas. Porque lo que es y lo que no es, no es. No puedes negar eso. Eso es evidente. Es evidente que si es una rana, pues no es un ratón. Es evidente que si es un ferrocarril, pues no es un avión. ¿Ok? Lo que es y lo que no es, no es. Es el principio de identidad. Entonces, a partir de este principio, deduce Parménides una metafísica monista. ¿Ok? De una sola cosa. Una metafísica monista y niega con audacia todo movimiento, todo cambio y la diversidad de los seres.
Entonces afirma la inmovilidad del ser. ¿Okay? Y se acuerdan que los otros filósofos lo que hacían era todo lo contrario. Bergson nos decía, no, pues es que el ser es movimiento y nunca deja de moverse. Por eso es que es imposible abstraerlo o racionalizarlo, porque siempre se está moviendo. Lo que abstraes ya no existe como tal. Y Parménides nos dice lo contrario. No, 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 espérate. El ser no se mueve. El ser siempre es lo que es inmovible. ¿Ok? De ahí viene su su metafísica, ¿no? Al negar la movilidad y afirmar también la unidad. Entonces el ser, para que sea ser, tiene que ser inmóvil y único. ¿Okay? No puede estar dividido en múltiples seres. ¿De acuerdo? Pero entonces este ser va a ser un ser que abarque todos los múltiples seres que se mueven dentro del ser. Eso es lo que después algunos van a venir a llamar el nous o Dios. ¿Ok? Porque entonces para que sea inamovible, que sea inmutable, que sea indivisible, debe ser o debe abarcar el todo. O sea, el ser no puede poseer la nada. El ser debe ser el todo. Que no se mueve, que no cambie y que lo abarca todo. Ahí ya estamos hablando de una teoría en donde el ser es el todo, pues, es la unidad. Entonces, los seres que habitan dentro del ser y que son creados por el mismo ser, son seres de otra categoría. ¿Ok? No son de la misma categoría que el ser. Son seres inferiores o son seres de otra categoría, a los que después le vamos a llamar entes o cosas que están dentro del ser y que son las que sienten el movimiento, son las que son contingentes, las que cambian, las que mueren, las que nacen, las que mueren. El ser no cambia, lo que cambia son los entes que están por dentro del ser. ¿Ok? Entonces, pues nos dice esto Parménides. ¿Alguna duda sobre Parménides y su camino hacia el ser inmóvil y ¿cómo se dice? Inmóvil e indivisible? No, está sencillo. Entonces, ¿por qué esto es importante para el racionalismo? No los puedo ver, chicos, no sé por qué. Normalmente siempre los veo de un ladito y ahora no me aparecen. ¿Por qué es importante para el racionalismo esto? Esta teoría. ¿Por qué creen? Porque los racionalistas piensan que en la razón es en donde se encuentra, donde puedes localizar el conocimiento y no en los sentidos. ¿Y los sentidos qué es lo que conocen? Pues las experiencias sensibles nos muestran las cosas que cambian, ¿ok? Nos muestran las cosas que están divididas, las cosas que son múltiples.
no nos enseña nada que tenga las características del ser, que sea indivisible, que sea inamovible, que sea único. No nos muestra eso. Solo la razón nos puede demostrar ese tipo de verdades. Una verdad que sea única, que sea absoluta, solamente es posible por medio de la razón. Por eso es que es tan importante para los racionalistas estas teorías de Parménides. ¿Okay? Hay que tener bien en cuenta eso. Que una frase, una palabra de uno de esos filósofos puede convertirse en una corriente filosófica muy fuerte más adelante. Aquí solamente es una discusión entre Parménides y Heráclito de la inmovilidad del ser contra el ser, contra el devenir del ser, ¿no? El ser que cambia, el ser que se mueve, el ser que nunca deja de ser y cuyo primer principio tendría que ser el fuego, decía Heráclito. Y Parménides le contesta, eso es imposible, o sea, el ser tiene que estar siempre inmutable y ser siempre indivisible, no se puede estar moviendo, si no, ese no es el ser, es otra cosa. O sea, es algo más grande todavía. El ser se conoce solamente de manera racional y lo que los sentidos nos muestran es solamente un engaño. Los sentidos nos engañan todo el tiempo. Por eso es que no podemos creer en ellos. Debemos creer en nuestra razón y únicamente en ella. ¿De acuerdo? Esto también afecta a la moral de los estoicos. ¿Ok? Los estoicos, vamos acá abajo. Okay. En el estoicismo, su moral esto afecta bastante, ¿ok? Viene a afectar duramente. Porque ellos piensan en su metafísica o pues sí, en su metafísica, ahí es donde reposa su moral, y nos dicen que el sabio se vuelve indiferente a la circunstancia y a los movimientos de la sensibilidad. Vamos a poner por aquí arriba. ¿Ok? Se vuelve indiferente. No le interesan las cosas del mundo. ¿Ok? Porque hay cosas más importantes que las cosas sensibles. ¿Ok? Nos dicen también que se esfuerza por ser insensible al placer y al dolor. Extirpa sus pasiones. Okay. Este es la mística de los estoicos. Entonces tú ves a un estoico y hace esto. ¿Ok? Sufre
pero trata de no sentir ese sufrimiento, de verlo como algo natural de la vida. Se murió mi mamá, pues bueno, ya estaba mayor, la verdad es que ya había llegado su turno. Se murió mi hijo, pues no, los accidentes pasan y la vida tiene que continuar. De esa forma, ¿no? Extirpan o tratan de extirpar sus pasiones. Y cuando hablamos de pasiones, pues también hablamos de las borracheras, las comelongas, los, no sé, los videos de stand-up de Franco Escamilla. Hablamos de todo eso, ¿ok? Hablamos del alcohol, de las drogas, de todo lo que nos pueda producir placer, ¿no? Sexo, etcétera, etcétera. Extirpa sus pasiones. Lo único que le importa es la virtud, ¿ok? ¿Por qué? Entonces, por qué decimos que extirpa las pasiones? Aquí va. Porque la felicidad reside en la virtud. Aquí me equivoqué de letra. La felicidad reside en la virtud, chicos. ¿Ok? ¿Y dónde está la virtud? ¿O cómo podemos saber que estamos en la virtud? Pues la virtud consiste en vivir según la razón. ¿En qué nos deja eso? ¿Ok? ¿En qué nos va a dejar entonces si la virtud consiste en vivirla según la razón? Pues lo que la razón nos dice, nos da diferentes caminos de lo que nos da lo que nos dicta nuestro placer, nuestro cuerpo, lo que nos pide nuestro cuerpo para generar dopamina, por ejemplo. ¿Qué nos dice la razón? Si te comes ese chocolate, vas a tener que hacer 200 abdominales. ¿Ok? ¿Y qué te dice tu mente? Chocolate, chocolate, chocolate. Okay. Es un billete de 200 pesos y casi tienes que ir tú ahí. Compra tacos con Coca-Cola. ¿Ok? Y los estoicos tratan de quitarse todo lo apetecible, ¿no? Todo eso que nos da placer y que nos desvía de la virtud, ¿no? Porque el que se da todo lo que quiere termina concediéndose lo que no debe. Acuérdense de eso. Entonces, dice en la Biblia, ¿no? Todo nos es permitido, pero no todo nos conviene. Que es algo parecido a lo que les acabo de decir. Entonces, los estoicos están con una actitud firme ante el rechazo del placer y el deber por el deber. Hoy vine vestido de estoico. ¿Okay? Profe, ¿pero fue adrede o porque va a salir? No, no tengo ninguna salida. Vengo vestido de estoico. Parezco un poco testigo de Jehová, pero un estoico haría el deber a su máxima potencia. Eres maestro de filosofía, tienes a tu cargo 30 almas y debes dar lo mejor de ti. Eso haría un estoico. ¿Okay?
Debes ser virtuoso y debes aplacar tus pasiones. Porque si sigues tragando tacos a lo bestia y burritos de frijoles, vas a volver a subir de peso. Y bastante me costó bajar esos 20 kilos. Entonces, aplácate y ponte a hacer ejercicio. Eso hace un estoico. Y nada de andarse quejando ahí con la gente. De que, ay, pobrecito de mí, me siento mal, me duele la rodilla, etc. No, 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 no. Sufre en silencio. A nadie le importa, nadie tiene por qué enterarse de tu sufrimiento. Al contrario, erradica tu sufrimiento de ti. ¿Okay? Nadie tiene por qué enterarse de tus broncas. ¿Ok? Todo tienes que llevarlo desde la razón. ¿Ok? Porque vivir desde la razón es vivir en Dios mismo. Dios es la razón. Entonces, si tú vives según la razón, vivir conforme a la razón es ser Dios. ¿Ok? Dios puede hacer eso solamente. Vivir conforme a la razón. El humano es débil, la carne es débil. Uno siempre piensa en el placer y en lo que nos va a dar confort, en lo que nos va a dar, en lo que nos va a dar beneficio, en lo que se nos va a hacer agradable a los sentidos, ¿no? Siempre pienso en mi Coca-Cola, siempre pienso en las chelas del fin de semana, siempre pienso en, no sé, en tener sexo con mi crush, pero, pero la realidad es que todas esas cosas no nos van a llevar a la razón, nos llevan en el camino opuesto. Y entonces nos alejan del objetivo que es ser Dios. ¿Sí? Hacia allá van los estoicos. ¿Va? Bueno, vamos a terminar aquí esta parte de la llamada porque ya se nos va a acabar el tiempo. Dejamos de grabar y ahorita regresamos. Ah, aquí no puedo dejar de grabar.